Me preguntan por Lucas 11:31. Para comprender este texto, entonces vamos a ir a unos versículos anteriores. Veamos pues. Entonces tenemos acá Lucas 29 a 31. El contexto en el cual podemos comprender el versículo 31, pues comienza desde el 29. Entonces veamos los elementos que están aquí. En el versículo 29, habiéndose reunido la gente, entonces está en un lugar donde está hablando con muchas personas. No está hablando específicamente con sus discípulos, ni con los apóstoles en especial, sino con una multitud, con mucha gente. A ellos les explica, les da una enseñanza. Lo llama esta generación. Ellos son parte de la generación de Jesús. Pero le da una característica especial, una generación malvada. Ya es un juicio. Él está haciendo un juicio sobre el comportamiento de la generación que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque está pidiendo una señal. Entonces la petición de esta multitud, la petición de esta gente, de la generación de Jesús, es la señal. ¿Y cuál es la respuesta? Que a esta generación malvada no se le dará otra señal, sino la señal de Jonás. Entonces la pregunta de la generación es por la señal. La esperanza es una señal particular, un milagro particular. La respuesta es que hay una señal dada ya, que es la señal de Jonás. Recordemos que es un profeta que fue enviado a Nínive, que permaneció en el vientre del cetáceo por un tiempo, hasta que fue llevado al lugar de su predicación. Entonces simbolizando que estuvo en la oscuridad, en la tiniebla, pero llegó a la tierra de misión. Y en relación con Jonás y hacia él, explica, ¿por qué? Porque Jonás fue la señal, nuevamente. Entonces ya llevamos cuántas veces la palabra señal. 1, 2, 3, 4. La señal para los ninivitas fue Jonás. El Hijo del Hombre, entonces aquí vamos a cambiarle de color. El Hijo del Hombre es la señal para esta generación. Entonces vuelve a aparecer la palabra nuevamente ahí, generación. Es decir, la comparación, la reflexión es sobre la generación de Jesús, sobre una multitud de personas que no entiende al Señor Jesús. Ahora sí viene el versículo 31. ¿Quién aparece acá? ¿La reina del mediodía o la reina del sur? Al hablar del sur, pues estamos haciendo referencia a todo lo que queda abajo de Jerusalén. Se habla específicamente de la reina de Etiopía, con la cual los judíos tenían una relación comercial, una relación de explotación minera, porque se dice que por allá cerca estaban las minas, estaban las minas del rey Salomón. Y actualmente, pues sobre esa zona, cercana a Etiopía, pues se encuentra gente que cree en el judaísmo, tanto que se habla de una tribu perdida allá en Etiopía. Pero también hay una referencia por la distancia del viaje, que dice que duraba hasta 3 años, entonces de un sitio mucho más lejano, que podría ser mucho más abajo de África, o en un sitio cercano a Australia, por allá, de lo cual no tenemos una relación específica, es solo una teoría o una hipótesis, o aún más, podría ser de alguna zona de América, desde donde llevaban oro y riquezas, pero específicamente se habla de Etiopía. Esa ha sido la interpretación y la tradición. Esta reina que le llevó a Salomón riquezas será la misma que se levantará. Entonces será una reina que juzgará en juicio a los hombres de la generación nueva a aparecer. Entonces nos enlaza todo el contexto la palabra generación. La reina se levantará en juicio contra los hombres
y condenará a la generación de Jesús. Los condenará, aquí está la palabra. Los condenará. ¿Y por qué? Porque vino desde los confines de la tierra. ¿A qué vino? A oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. Aquí hay algo más importante que Salomón. Entonces vamos a cambiar el color nuevamente para que nos quede más claro. Aquí debería ser alguien más que Salomón. O aquí hay un evento mucho mayor que el de Salomón. Entonces aparecen por un lado Jonás, por otro lado el Hijo del Hombre, por el otro lado está Salomón, por el otro lado está alguien más que Salomón. Y en medio, la reina del sur, la reina del mediodía. Entonces podemos entender que al hablar de la reina del sur se habla de una persona que viene a buscar una sabiduría a Jerusalén. Y ella está puesta como una persona que podrá realizar juicio. ¿Y contra quién realizará el juicio? Contra la generación de Jesús. Porque no ha querido convertirse. El signo que se dará es el signo de Jonás. Nínive aceptó a Jonás y se convirtió. La generación de Jesús no ha aceptado a Jesús, que es más importante que Salomón. Si la reina del sur viviera en ese momento, hubiera hecho todo el esfuerzo de ir a Jerusalén para tener la sabiduría de Jesús, porque Jesús es más importante que Salomón. Bueno, entonces ahí queda ofrecido algunos elementos como respuesta a la pregunta que me hacen sobre el versículo 31 del capítulo 11 de San Lucas.